Estado Nacional. Último minuto. Bueno, aquí estamos en nuestro Estado Nacional clásico de los domingos, pero naturalmente con la particularidad de la situación que se está viviendo en nuestro país. Estas primeras 24 horas después de este cruel asesinato a 3 miembros de Carabineros, todavía no hay muchas luces de la investigación o no se han dado a conocer. Quién sabe si en virtud del éxito que debe tener la investigación y la persecución criminal, pero ya se empiezan a conocer algunos detalles y sobre todo cómo se empieza a mover el ámbito político, que es lo que nos corresponde a nosotros también tratar de auscultar, porque va a haber proyectos de ley que se van a tramitar de una manera especial, es decir, esto es todo muy especial, todo muy particular, dado el shock que se está viviendo. Exactamente, han ocurrido algunas cosas durante la mañana y precisamente en el Servicio Médico Legal de Concepción es donde se ha concentrado la actividad esta mañana. Se ha trabajado durante toda la noche para poder llegar lo más rápido posible a la identificación de los 3 carabineros asesinados y también a determinar la causa de muerte. Ahí ha estado permanentemente David Yáñez. Te vemos y estamos contigo, David. ¿Hay alguna novedad en términos del tiempo que puede tomar o si están cerca de poder llegar a la identificación de los cuerpos y así poder entregárselos a sus familias? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, hola, muy buenos días. Efectivamente, por lo menos ya familiares de 12 de las 3 familias de los 3 mártires de Carabineros ya llegaron a este lugar. Se les fue informado en el fondo que vinieran. No se les entregó mayores antecedentes. De hecho, logramos hablar con uno de los hermanos de las víctimas y explicó que los habían llamado. Ya están las carrozas en este sitio. Ya vino el laboratorio de criminalística. Carabineros ya tiene preparado que para los próximos 30 a 60 minutos iniciar el traslado de los cuerpos. Lo que falta ahora es exclusivamente la confirmación oficial respecto a la identificación. Incluso el mismo subsecretario indicó que ya había por parte del Servicio Médico Legal una confirmación por parte de los exámenes tanatológicos de la identidad de los restos que fueron trasladados durante el mediodía de ayer hasta el Servicio Médico Legal de Concepción. Y incluso, como pueden ver en imágenes en vivo, hay un vehículo de laboratorio de criminalística. Esto es inusual, es llamativo. No se solicita al laboratorio de criminalística que llegue al Servicio Médico Legal por alguna otra razón que no sea una orden del Ministerio Público. No es que llegue el laboratorio de criminalística en forma habitual o normal acá a este lugar. Tiene que haber una orden del Ministerio Público para que eso ocurra. Por lo tanto, en términos prácticos, si bien no hay una confirmación oficial, todo apunta a que esto se habría al menos uno de los cuerpos identificados. Lo que sí nos adelantaron en forma extraoficial, pero con casi absoluta seguridad, que los cuerpos van a ser trasladados desde este lugar hasta la 4ª comisaría, hasta la 4ª comisaría de Los Álamos de control de orden público, y ahí se va a realizar un responso antes de los velatorios que van a ya hacer en cada uno de los sitios de origen de los suboficiales que fallecieron en este atentado en contra de Carabineros ocurrido prácticamente en las vísperas del día del aniversario de la institución. Como se pueden dar cuenta, estas son las carrozas, ya están preparadas. Basta solamente la orden por parte de quienes están realizando el control, la coordinación con las familias de Carabineros para finalmente ingresar estas carrozas y ya iniciar el trámite de traslado. Es cuestión prácticamente de minutos, por lo que estamos viendo, pues estos mismos vehículos se trasladaron desde Santiago la tarde de ayer. Llegaron a este sitio, les dijeron que no había posibilidad de hacer el traslado el día de ayer. Inmediatamente se les consiguió hotel, alojamiento, y que no iban a volver a este lugar hasta que tuvieran alguna seguridad de un traslado. Y efectivamente, por lo menos uno de los conductores dijo que ya había al menos uno de los traslados listos. Por lo tanto, esto debería ser cuestión de minutos que ya se entreguen los cuerpos, y eso implica que ya hay una identificación positiva de los restos
de los suboficiales fallecidos en el día de ayer. David, a ver, vemos la imagen que tú nos estás mostrando en vivo, ¿cierto? Con las 3 carrozas institucionales y por eso, claro, tú dices que esto es cosa de minutos, pero hay una de las carrozas que estamos viendo. Están todas, por supuesto, con el ataúd adentro para poder ingresar y hacer ahí el traslado, ¿cierto?, de los cuerpos hacia los ataúdes que están en cada una de las carrozas. Eso es lo que faltaría, pero tú nos dices que es casi seguro que hay al menos uno de los 3 cuerpos identificados, que faltarían todavía los otros 2. Eso significa también, David, y yo sé y entendemos que esto es una investigación que tiene reserva, y obviamente hay que respetar esa reserva, pero significa que no solamente los han identificado, lo están identificando en el momento que entreguen los cuerpos, sino que también entonces se han hecho todas las pericias que eran necesarias para definir la causa de muerte. Efectivamente, ese es un punto clave. No se pueden entregar los cuerpos hasta que no se tengan las pericias de causa de muerte. Por lo tanto, si hay efectivamente heridas de bala, que era lo primero que se tenía que analizar por parte del Servicio Médico Legal, eso ya está, forma parte del informe de investigación. Y lo que queda pendiente ahora es la identificación, que era lo más difícil. Sí. De hecho, habíamos hablado con algunos médicos que alguna vez se desempeñaron en el Servicio Médico Legal y efectivamente decían que en este tipo de investigaciones la prioridad no es la identificación, eso viene inmediatamente después que ya se tienen las causas de muerte y la eventualidad de heridas de bala, que es lo que en el fondo se presume en este caso en particular. Y recordemos y recalquemos, este fue un vehículo blindado cuyo cubículo, una camioneta blindada marca Nissan, modelo Navara, cuyo cubículo de pasajeros, si bien recibió impactos de bala, estos impactos de bala no penetraron la coraza. Sí habían disparos en la parte posterior, que es el pick-up de la camioneta, que tenía disparos y que penetraron efectivamente, pero eso no es la parte que importa, sino la parte donde se transportan los pasajeros. Y por ese mismo análisis es que el subsecretario del Interior en el día de ayer se atrevió a indicar que si efectivamente había disparos de bala, implicaba que si habían muerto por disparos de bala los carabineros, implicaba que los carabineros se encontraban fuera, no dentro del vehículo blindado utilizado para estos patrullajes. Bueno, es todo parte de la investigación que está en curso y lo que decía David, lo que está haciendo el Servicio Médico Legal para las pericias no solo tiene que ver con la identificación, sino para aportar antecedentes a la investigación de ver cómo ocurrieron los hechos, que será crucial al momento de un juicio. Por supuesto. Ayer la directora del Servicio Médico Legal Nacional, recordemos que fue una de las autoridades que viajó a la zona, se le preguntó si con el estado, digamos, en que habían quedado los cuerpos, era posible determinar si había impacto de bala o no, que evidentemente es algo crucial para la investigación. Y ella dijo que el servicio tiene todas las herramientas técnicas para poder determinar si hubo impacto de bala o no. Así es que eso también va a ser en su momento, cuando conozcamos ese informe o lo que se pueda conocer, va a ser fundamental. David, ¿están las familias de los 3 carabineros ahí mismo en el Servicio Médico Legal a la espera de la entrega de los cuerpos? Efectivamente hay familias, llegaron las familias, al menos 2 de los 3 víctimas de este atentado. Por lo menos logramos identificar a la familia del cabo Arévalo, que se encontraba, que ingresaron hasta el médico legal. El personal que está de turno acá nos confirmó que efectivamente eran 2 las familias, no solamente una la que había ingresado. Nosotros solamente identificamos a una de ellas y ellos ya estarían en condiciones de poder hacer el retiro. Ahora, todo lo que implica este retiro también se coordina a través del Departamento de Bienestar de Carabineros y ellos han estado constantemente desde ayer en este lugar, por lo tanto no necesariamente deberían venir todos los familiares, como fue las imágenes que vimos durante la mañana, que
prácticamente era una docena de personas familiares que ingresaron en esa oportunidad donde eran 2 familias. Sí se requiere efectivamente al menos un familiar directo para realizar el trámite que tiene que ocurrir en este sitio. Y bueno, efectivamente por lo menos ya se están cumpliendo todos los protocolos para poder cumplir con la entrega de los cuerpos a los familiares. David Yáñez, desde el Servicio Médico Legal de Concepción, estamos en permanente contacto contigo. Cuando haya informaciones que así lo ameriten, volvemos contigo, tú nos llamas y estamos de vuelta ya en Concepción. Muchas gracias y hasta cualquier momento. Gracias, David. Bueno, buen día. De inmediato presentamos a nuestros primeros invitados que nos van a acompañar vamos a estar yendo y viniendo a la zona y conversando con distintas autoridades. Pero la experiencia de estos 2 invitados tiene que ver justamente que ambos desempeñaron el cargo de ministro del Interior a cargo de la seguridad del país. José Miguel Insulza, que además es senador hoy día. José Miguel, mucho gusto de estar aquí con usted. Igualmente, y Víctor Pérez, también exministro del Interior. Muchas gracias por la invitación. Gracias por se fue del Senado para ser ministro del Interior. Exacto, y era senador de la zona. De la zona. De la misma zona donde ocurrió, ¿cierto? Que allí te da siempre buenos resultados electorales. Así es que... Bueno, la situación que se vive... había titulares ayer, había análisis que decían que es de lo más grave que ha pasado en materia de seguridad desde los últimos 30 años, del regreso a la democracia, por el impacto que ha generado. ¿Y cuáles son los primeros antecedentes que ustedes pueden recabar, sobre todo ustedes siendo de la zona? A ver, en primer lugar, la muerte y el asesinato cruel de 3 carabineros es un hecho inédito. Porque nosotros hoy día en el país estamos acostumbrados de levantarnos, ver las noticias y que alguien fue baleado, que alguien murió en un baleo, en alguna población, en algún sector urbano. Hace pocos días teníamos un carabinero, un oficial que fue baleado también yendo a su casa con su familia. Por lo tanto, los baleos y los asesinatos están, como se dice vulgarmente, a la orden del día. Pero 3 carabineros que estaban en una comisión, cumpliendo un servicio, viendo a alguien que tenía medidas cautelares, que hayan sido emboscados, que hayan sido asesinados o quemados y posteriormente quemados, eso está por verse, demuestra que hay una cosa extraordinariamente grave. En primer lugar, porque estamos frente, no hay duda, a un grupo organizado, un grupo que tiene inteligencia, un grupo que tiene logística y un grupo que quiere dar una señal. No es casual que sea el 27 de abril, el día en que se celebra el aniversario de Carabineros de Chile. Por lo tanto, aquí hay una provocación a la institucionalidad, una provocación, digamos, a la seguridad del país extraordinariamente grave. ¿Y cómo se responde a esa provocación, cómo se responde a esa organización? Creo que es lo fundamental. Llevamos 24 horas de ese asesinato y no tenemos ninguna señal de que se vaya a hacer algo distinto. Por lo tanto, creo que... ¿Le parece que la reacción que ha tenido el gobierno? Ayer el presidente Gabriel Boric se trasladó a la zona con parte de su gabinete, todos los representantes de los poderes del Estado, se fue el cierto del Legislativo, presidente de la Corte Suprema, el fiscal nacional. ¿No le parece una reacción...? No, yo creo que eso es solo retórica. ¿Correcto? Yo creo que es solo mostrar algo. Te quiero decir, ¿sí? Ustedes lo podrían corroborar, que la reunión que se hizo con todos los poderes del Estado, particularmente con los alcaldes de la zona y con los parlamentarios de la zona, no se le permitió hablar a nadie. Una parlamentaria pidió la palabra al final diciendo que era fundamental por lo menos escuchar a los alcaldes, y el presidente reaccionó con un grado de enojo diciendo que no le faltara el respeto y se acabó la reunión. Por lo tanto, uno decía, van todos los poderes del Estado, van los parlamentarios para conversar, para analizar, para dar ideas y nada. Y además, hace algunos meses atrás tuvimos una reunión del Consejo de Seguridad y pasó lo mismo. Por lo tanto, yo creo que el gobierno hoy día no tiene ninguna respuesta nueva, ninguna actitud nueva, solo algo retórica para mostrar a la ciudadanía que nos juntamos todos. Y el presidente tiene que saber que cuenta con la oposición, cosa que cuando él era oposición no contábamos con él. José Miguel Insulza, bueno, ¿cómo lo ve usted? Es lo mismo que estamos hablando, digamos, la reacción del gobierno. Parcialmente de acuerdo con Víctor. A ver. Desde luego, yo creo que el símbolo es importante en este momento, que se junten todos los poderes del Estado, que estén callados algunos y que estén ahí, todo, no faltó ninguno. A mí me llamó la atención de eso, incluso está el fiscal nacional, por ejemplo, que ya se sale del marco de los 3 poderes del Estado para hacer algo más, ¿no?
Pero al mismo tiempo creo que hay una gran incerteza respecto a lo que vamos a hacer, porque en realidad no hemos tenido sobre este tema del crimen organizado, y yo lo creo así, mucha estrategia en general, sino que salimos un poco al paso de todo lo que está pasando, y efectivamente todo lo que está pasando cada día es más horrible. Hay una reacción, O sea, en el fondo hay una actitud reactiva a lo que está pasando. Y yo creo pero que no en general, plan. mire, hay planes importantes en Carabineros y el Ministerio del Interior también. Por ejemplo, se han comprado 4.000 veces, y se están entregando más de 1.000 vehículos al año porque van a Carabineros, y vehículos blindados, entre paréntesis, porque como alguien creía que iban en alguna de las camionetas antiguas de Carabineros, que no era el caso, y esas eran totalmente vulnerables. Pero lo que yo creo que más que eso es que yo no sé, tal vez porque no teníamos este tipo de delito que tenemos hoy día, no se ha percibido bien cuál es el grado de maldad que se ha llegado en esta materia. Habla de crimen organizado en esta zona. No se suele hablar de crímenes en esta zona de crimen organizado. Se hablaba de violencia rural, se hablaba en otros términos, de terrorismo. Usted le agrega crimen organizado. Bueno, yo siempre he pensado que en Chile hay crimen organizado. Lo que pasa es que de alguna manera también han llegado otras formas. O sea, crimen organizado, por ejemplo, hay desde que creamos todo el sistema para conocer el lavado de dinero, todo ese tipo de cosas. Pero el grado de violencia y de carácter implacable que tenemos hoy día, no teníamos mucho hace... Yo diría que incluso, yo creo que todas estas cosas empezaron por los tiempos del estallido social, más o menos, ¿no? A agravarse, pero yo creo que cuando estábamos nosotros ahí, Víctor, ambos como senadores, el tipo de violencia que se está viendo en Chile todavía no se vivía suficientemente, felizmente en ese momento, pero no se han sacado las conclusiones del nivel de criminalidad, del nivel de violencia de la criminalidad que tenemos hoy día. Víctor, quiero sumarle una cosa. Usted que fue senador por las mismas zonas, a lo que preguntaba Matías, porque todavía no sabemos nada, hay hipótesis solamente, ¿cierto? Pero claro, hay quienes sostenían ayer que esto tiene que ver con la condena a Yaitul, pero también otras personas sostenían que los grupos que operan en la zona, a los que estamos más o menos acostumbrados, partiendo por la misma CAM, no tienen este grado de violencia al atacar, de virulencia, ya sabemos todos más o menos lo que ha pasado. O lo que sabemos, digamos, es bastante distinto a lo que normalmente ocurre en los ataques de grupos que operan en la zona, de la macrozona sur. Entonces, la pregunta es, ¿usted también cree que esto tiene más que ver con crimen organizado que con lo que se llama, mal llamada, violencia rural, según algunos? Los grupos que trabajan en la provincia de Arauco, básicamente en Cañete, Contulmo, Tirúa y en la Araucanía, son grupos organizados. O sea, no el hecho de decir violencia rural son desorganizados, no, son grupos organizados y que han usado la violencia en otros momentos. Por ejemplo, yo no sé si ustedes se acuerdan, digamos, una familia que yo conozco, que es la familia Grolmus, sí, en Turbo, cuando tocaron el molino, ¿Mm? y estaban dos personas adultos mayores y un abogado que yo lo conozco. Fue muy violento, digamos, dejaron a una persona, a un trabajador muy mal herido y a uno de los personas Grolmus que después falleció también muy mal herido. O sea, todos sabemos que actúan violentamente. A uno le tuvieron que amputar en la pierna. Claro, y todos saben que han actuado violentamente. La gente que vive en Cañete, que vive en Contulmo, sabe que no puede transitar en el camino Cañete. Lo dijo una señora ayer cuando dijo no sabemos si vamos a llegar a la casa. Te voy a dar un ejemplo personal para dar cuenta de cómo esto se ha agravado. Cuando era senador de ahí, por ejemplo, cuando tenía que ir a la provincia de Arauco, yo tenía que salir de Los Ángeles tipo 7 de la mañana para irme a Angol, Purén, cruzar la cordillera de Nahuelbuta y llegar tipo 9:30, 10 a Contulmo, Cañete. Eso es imposible hoy día hacer de día, te quiero decir, de día. A mí en esa época, hasta el 2019 que fui senador, lo hacía y lo que me podía es que se me cruzaran animales en la noche. Hoy día todo ese camino no lo puedes hacer de día, sin someterte. Por lo tanto, la violencia ha estado. Lo que pasa es que tenemos, yo creo, un gobierno que no quiere darse cuenta que está frente a esto y que tiene que actuar coherentemente con el grado de violencia. ¿Cómo podría actuar distinto? Porque una cosa es que sorprendió al país, como dice el senador Insulza, no lo veo venir, como entró el crimen organizado y la violencia. Y otra cosa, las leyes si están adecuadas o no. ¿Qué podría hacer este gobierno distinto?
cuando un gobierno leyes sabe que disponibles. hay un grupo que atenta contra el molino Grolmos, de la manera que lo hizo, indudablemente tiene que fijar una estrategia y una acción para enfrentarlo. No lo hizo. Pero las cifras, y lo dijo el presidente en la ENADE, en el discurso del jueves, las cifras de los últimos meses decían y mostraban una disminución de la violencia en la zona. O sea, Eso la cifra, te lo quiero decir, puede ser cierta, pero la percepción de la gente es que no puede salir tarde, que no puede ir de un lado a otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos un problema muy serio, que es un problema de credibilidad del gobierno. ¿pero qué es lo que tendría que hacer el gobierno? Primero, el presidente Boric, en primer lugar, de dar una explicación al país por qué dijo que Temuco-Urcuy era un terreno liberado. Y yo diría que eso parte de la base, es decir, que el presidente de la República, cuando era diputado, dice que un terreno en que los chilenos, la policía chilena, la gente del censo no puede entrar, era un terreno liberado. Y por lo tanto el presidente tiene que dar una explicación porque eso genera, digamos, una situación de descontrol muy grande y de indefensión muy grande. Por lo tanto, la estrategia es, vamos a poner inteligencia, vamos a poner tecnología, vamos a poner toda nuestra capacidad para enfrentarlo, o vamos a tener al ejército, a la marina y a carabineros con freno de mano para poder enfrentar. Mira, yo creo que aquí hay un tema que cuando digo que no se percibió en su momento adecuadamente en lo que se estaba viviendo, nosotros tenemos un proceso subversivo en la Araucanía. Y las reglas de la subversión son más o menos conocidas y son iguales para todos lados, ¿eh? Sean grandes procesos subversivos, o sea, grandes revoluciones, por así decirlo, como procesos muy localizados, como hoy día, el que existe hoy día en la Araucanía, revela que en realidad eso es la única posibilidad de enfrentar esos movimientos, incluso para los que quieren dialogar con ellos, y hay gente que quiere dialogar con ellos, incluso con una receta. Es que primero hay que derrotarlo y después dialogarlo. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace Porque llevamos 2 años seguidos ininterrumpidos de con estado una de excepción. estrategia militar, una estrategia de seguridad algo más sólida. O sea, por ¿Un ejemplo, estado de sitio, yo no hablaba de estado de sitio entre ayer y hoy, porque realmente creo que hay que estudiar con calma la situación. Pero yo hablé de estado de sitio hace como 7 meses atrás. Por eso, en este caso, ahora que pasó esto, ¿usted cree que habría que pensar en un estado de sitio en la zona? Yo creo que hay que tener primero un poco de tranquilidad y evaluar bien la situación y decidir qué es lo que queremos lograr. Porque el problema es que aquí se aplican muchas veces los instrumentos sin saber para qué los queremos lograr. O sea, hay gente que quiere poner militares en las calles, uno pregunta para qué quiere militares en la calle, no sabe, pero ¿qué quiere militares en la calle? Ayer la ministra del Interior habló, y por primera vez, si no me equivoco, habló de la posibilidad de pedir apoyo al extranjero. Eso sí que lo entendí poco yo, francamente. ¿Tendrá que ver con que no tenemos una inteligencia al nivel de los requerimientos? Es posible que tenga que ver con temas de inteligencia. A ver, inteligencia, tecnología, pero señales. Yo quiero decirle a la ¿Esa es una buena señal pedir apoyo del extranjero? Lo que pasa es que la ministra Toá también tiene un problema de credibilidad. Porque la ministra, yo le quiero decir a la ministra Toá que los carabineros fueron y no tuvieron tiempo para preguntar si los que los estaban atacando eran heterosexuales o no, si eran indígenas o no, si eran inmigrantes o no. No tuvieron tiempo. Esa señal que dio la ministra del Interior cuando presentó la indicación para la regla de uso de la fuerza es una señal devastadora. Pero esa señal, ella, se echó para atrás. Pero fue una señal y que hace que los papás de los carabineros muertos digan el miedo que más grande tenía mi hijo era a la justicia, a los tribunales, porque caen presos. Entonces, esa señal tú tienes que dejarla absolutamente de lado y despejarla. Y este gobierno no la ha querido despejar, no la ha despejado y no sé si va a despejarla. Los quiero interrumpir un momento. Vamos a seguir esta conversación, por supuesto, pero decíamos que íbamos y volvíamos. Tenemos en contacto desde la zona a la presidenta, no está en la zona, perdón, pero tenemos el contacto con la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, quien ayer estuvo, sí, en la zona donde ocurrió, ¿cierto?, el triple asesinato. Ahí la vemos. Diputada, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por recibirnos. Diputada, buenos días. Está muteada. Está muteada. Ahí ahora sí, perdón. Ahí sí la escuchamos. Mucho gusto.
¿Cómo está, Diputada. Buenos días, gusto de saludar al panel completo. Hola, Connie, Matías. ¿Cómo está? Diputada, bueno, usted, primero quiero preguntarle, usted estuvo en la zona ayer, le tocó, ¿cierto?, ahí a todos los que llegaron, de alguna manera recibir, ¿cierto?, entre la rabia, la sensación de la comunidad, de las familiares de Carabineros. Quiero saber qué le pasó a usted ayer, qué sintió usted ayer visitando la zona, una zona que estaba completamente consternada después del triple asesinato de los Carabineros. Bueno, Connie, primero decir que yo creo que nadie podría negar, y más bien todos logramos darnos cuenta de que estamos frente a una situación bastante compleja, que el crimen horroroso que se vivió en la madrugada de ayer de 3 carabineros, ¿cierto?, de la zona de Arauco, es una situación que es imposible no conmocionarse en relación no solamente a las consecuencias concretas de lo que significa para el Estado de Chile una situación como esta, sino que también desde el punto de vista humano. Ayer nosotros tuvimos la posibilidad de participar en un responso donde estaban los carabineros de la 4ª Comisaría de Los Álamos, la familia, también los familiares de los 3 carabineros que lamentablemente perdimos a raíz de este crimen horroroso. Y sin lugar a dudas había una situación de conmoción, de angustia, de pena, de rabia también, y hay que decirlo, porque la forma del crimen que se llevó adelante primero es una forma tremendamente reprochable y terrible, ¿no? No solamente conformes con asesinarlos, también los calcinaron. Y todavía no está claro, hasta donde tengo entendido, todavía están los peritajes. Ayer nos llegó información de que el Servicio Médico Legal había estado trabajando durante toda la noche, incluso para poder tener mayores antecedentes del peritaje, precisamente para saber cómo habían sido los acontecimientos, si habían muerto de manera previa o si fueron calcinados. O sea, hay una serie de cosas que sin lugar a dudas dan cuenta de que esta barbarie, esta situación terrible que se dio, trae muchos otros elementos. Una forma de acción criminal que, hasta donde nos decían ayer carabineros en la zona, no se había visto. Y al mismo tiempo también una situación en la cual deja muchas consecuencias para el Estado de Chile en relación a tener que buscar caminos y perfeccionamiento de la persecución del delito, que sin lugar a dudas es parte de los desafíos que tenemos. Diputada, justamente lo que tenemos que actuar cada uno desde su posición es colaborar, y desde la Cámara de Diputados que usted preside, por lo pronto es ponerle celeridad a los proyectos de ley de materia de seguridad. Y de hecho, la primera medida fue suspender la semana distrital para abocarse a estos proyectos de ley. ¿Nos puede narrar un poco cómo van a ser las urgencias, las tablas y los tiempos para sacar adelante leyes que llevan un buen tiempo ya en discusión y que no logran? RUF, por ejemplo, reglas de uso de la fuerza, que una de ellas está en la Cámara. ¿Nos puede contar cómo será esta semana? Sí, bueno, solo quiero destacar, Matías, además, que el presidente de la República el día de ayer nos convocó a todos los poderes del Estado a estar presentes en esta actividad, en estas distintas acciones, reuniones, actividades que llevamos el día de ayer en la zona, precisamente porque cada poder del Estado tiene una labor que cumplir. Y en el caso de la Cámara de Diputados, Diputadas y el Senado, porque también estaba el presidente del Senado, José García Ruminot, de hecho estuvimos conversando durante toda la jornada, bien coordinados, para ver de qué manera podíamos desde nuestro poder del Estado contribuir, ¿no?, a este proceso. Tampoco esto se trata de dar palos de ciego ni de hacer cuestiones por hacer, sino que más bien es encontrar caminos que nos permitan fortalecer las acciones en materia de seguridad. El año pasado se resolvió entre el Senado y la Cámara un fast track legislativo en materia de seguridad de 32 leyes, de las cuales nosotros ya hemos sacado adelante 24, que han sido despachadas, como ley de la República. Sí. Entre ellas, no las voy a mencionar todas, pero hay varios proyectos de ley que ya fueron despachados. Sin embargo, todavía nos quedan 7 que están en tramitación en distintas comisiones y en distintas etapas legislativas. Entre ellas, por ejemplo, está la ley que establece, ¿cierto?, la Defensoría de las Víctimas, está la ley que establece un nuevo mecanismo de seguridad, de inteligencia, es decir,
conocida ley de inteligencia, que la tenemos en la Cámara nosotros, en primer trámite, que está en la Comisión de Defensa, ha tomado mucho tiempo su tramitación. Hemos hablado con el presidente de la comisión para poder ponerlo en tramitación en estos días con mayor celeridad, y le hemos pedido a los miembros de la Comisión de Defensa acelerar esa tramitación. Ya, o sea, ¿se puede apurar, sí, claro, diputada? Porque eso es uno de los proyectos de ley que han salido en las últimas horas como fundamental, porque claramente, y de hecho, cuando la ministra del Interior dice que se abre la idea de pedir ayuda extranjera, se supone que pasa por ahí, porque tenemos un problema en la inteligencia, o sea, digamos, a través de la inteligencia se pueden prevenir hechos como el que ocurrieron ayer, se puede adelantar, y por lo tanto, uno da la impresión de que no han querido sacarla adelante. ¿Cuándo se puede sacar adelante y cuánto se puede apurar? Sí. Bueno, hemos hablado con el presidente de la comisión, el diputado Francisco Undurraga. Él ha manifestado la máxima voluntad, al igual que los miembros de la Comisión de Defensa, por legislar lo más rápido posible. Hemos tenido que acelerar, y por eso es que yo tomé la decisión de solicitar el acuerdo a los comités de la Cámara de todos los sectores políticos, y afortunadamente tuvimos la unanimidad, porque la verdad es que varios de ellos ya me habían llamado durante el día para manifestarme su disposición de poder legislar esta semana, que tenemos semana distrital, que ustedes saben que es la semana en que los parlamentarios van al territorio, que tienen actividades en sus respectivos territorios, pero había disposición, y yo valoro eso, porque todos los parlamentarios hasta ahora han manifestado su disposición de acelerar las tramitaciones legislativas de este proyecto de ley, y también, por ejemplo, de reglas del uso de la fuerza. Eso. Así que vamos a estar tramitando en la Comisión de Defensa lunes, martes e incluso miércoles, si fuese necesario, ¿Hasta total trabajos de despacho, día completo. diputada? Hasta ahora eso va a depender del avance que tengan las comisiones, ¿no? Nosotros esperamos, y yo, Matías, lo que he manifestado es que el día jueves pudiéramos tener, ¿cierto?, la tramitación, ojalá, final de estas leyes en sala. Mi disposición es convocar a sesión legislativa o jueves o viernes o ambos días, si es que finalmente estas leyes son despachadas de la comisión. Eso depende del trabajo de la comisión, de cuánto avancen y finalmente si están hasta total despacho. Y por otro lado estaría la Comisión de Unidas de Constitución y Seguridad, que está tramitando reglas del uso de la fuerza, que ustedes saben también se ha tomado bastante tiempo, ha habido diferencias, y en esto es evidente que hay diferencias políticas entre los distintos sectores, de dónde hay que poner los mayores esfuerzos, los énfasis, en fin. Pero por lo menos sí hay un acuerdo general de que ambas leyes son necesarias, y por lo tanto hay disposición a avanzar. Hay otras propuestas, por ejemplo, también surgió, y todavía estamos definiendo si tenemos espacio para poder tramitar en paralelo con la Comisión de Seguridad, el Ministerio de Seguridad Pública. Se puso sobre la mesa también otro proyecto de ley que también es relevante, que tiene que ver con el rol preventivo de los municipios. Ayer habían varios alcaldes en la Cuarta Comisaría de Los Álamos que conversaron con nosotros, conversaron con el presidente, y nos manifestaron que ellos, como alcaldes, alcaldesas, también están muy preocupados de cuáles son las herramientas que ellos además pueden tener para contribuir a mejorar las condiciones, sobre todo en el marco de la decisión que tomó el presidente de establecer de tomar una medida, ¿cierto?, para poder establecer toque de queda en algunas comunas afectadas de la zona. Diputada, se debiera mantener primero el toque de queda en la zona, el toque de queda que se decretó anoche y se decretó solo hasta hoy día, supuestamente se va a evaluar. Le pregunto eso, si se debiera mantener y si se debiera decretar estado de sitio como piden algunos en la zona. ¿Qué piensa usted? Bueno, todos estos elementos, Connie, estuvieron en el análisis. Nosotros el día de ayer tuvimos varias reuniones, recordar que estaban todas las ramas de las Fuerzas Armadas acompañando al presidente, y el presidente no tomó esta decisión sin antes consultar a todos las personas que estaban siendo parte de esa reunión. De hecho, tuvimos la posibilidad de escuchar las opiniones de quienes fueron finalmente consultados para ver cuál era la decisión dentro de las herramientas del Estado más idónea para esta situación. Y la opinión mayoritaria, o más bien casi unánime, de todos quienes estaban ahí, era que lo más efectivo en este momento era establecer finalmente la determinación de toque de queda.
Y el presidente dijo muy claramente y nos transmitió a nosotros de que él no se va a limitar a utilizar todas las herramientas que tiene el Estado en la medida que vaya siendo necesario. En esta oportunidad la decisión fue el toque de queda. A mí me parece que es una decisión correcta, que además se está haciendo en las comunas que se evaluaron más complejas desde el punto de vista de los procesos de persecución e investigación. Yo entiendo que el subsecretario del Interior esta mañana manifestó que no solamente se están desplegando todas las fuerzas, todas las condiciones para la investigación, sino que además este tipo de mecanismo o medida que anunció el presidente contribuyen a la mejor, a todo el esfuerzo de persecución que se está haciendo para poder encontrar a los responsables y, por supuesto, todo Chile esperamos que sean encontrados y juzgados con todo el peso de la ley. Diputada, estamos además en un momento no solo impactados por lo que ocurrió ayer en esa zona con el asesinato de estos 3 carabineros, sino que en un momento político, policial muy complejo, que es la formalización el 7 de mayo del general Yáñez y el anuncio por parte del gobierno en su momento, que yo creo que de alguna manera el gobierno le retiró énfasis a eso, a la doctrina Toá, que la ministra Vallejo dijo que era la doctrina del presidente de la República, que es, si se formaliza, no puede seguir en el cargo. Pero además el propio general ha dicho que no se va a sentar en una formalización como carabinero, sino que se va a sentar como civil, es decir, renunciaría. ¿Es el momento de debilitar a Carabineros? Y uso el debilitar como un término que utilizaron las autoridades de gobierno. La salida del general Yáñez, ¿cómo la evalúa usted? ¿Necesaria o la mantención es más bien necesaria? Sí. No, a ver, yo creo que, Matías, yo soy muy respetuosa y ustedes saben, hoy día no represento solamente mi opinión en particular, sino que la de una institución que es un poder del Estado, como es la Cámara de Diputados junto con el Senado. Y para nosotros es muy importante, y así lo hemos dejado en claro, que el gobierno, que es quien tiene la responsabilidad en este momento de la seguridad pública de nuestro país, de tomar todas las medidas, sea quien evalúe los tiempos. Yo entiendo que ayer la ministra Toá dio una respuesta en torno a eso, dijo este no es un momento para tomar acciones que puedan complejizar aún más la situación, habrá que evaluar en su momento, hay un proceso por otro lado de judicial que está abierto, al cual está enfrentando el general director de Carabineros y que también es otro poder del Estado que lo está llevando. Yo lo que espero es que aquí se haga el trabajo por parte de todos quienes correspondan. Yo creo que nadie tiene ninguna voluntad y me parece que en eso hay una posición mayoritaria a propósito de lo que tú decías del debilitamiento no de la institución de Carabineros. Al contrario, hoy día Carabineros hay que fortalecerlo, hay que respaldarle. Ayer era un aniversario 97 de Carabineros y lamentablemente la forma de conmemorar fue en un responso de 3 de los suyos, no de 3 de funcionarios que habían sido asesinados de la peor manera. ¿Usted estima diputada Cariola, usted estima que si deja la Dirección General de Carabineros, el general Yáñez, se debilita la institución? No, yo lo que estoy diciendo, Matías, es que hoy día el gobierno ha dado una respuesta ya en torno a eso y será el gobierno y el presidente de la República que le corresponde tomar esa decisión, tomarla cuando él lo considere adecuado. Por el momento, yo creo que lo más importante, y esa es la convocatoria que ha hecho el propio presidente, es que todos los poderes del Estado, todas sus instituciones y toda la ciudadanía en general y quienes podamos, más allá de nuestras posiciones de izquierda, derecha, centro, contribuyamos en empujar que la seguridad de nuestro país esté en el centro del interés común y que busquemos todos los caminos y esfuerzos para poder lograrlo. Diputada, bueno, le queremos contar mientras estamos conversando con usted, ¿cierto? Tenemos la pantalla dividida y vimos recién el ingreso de las carrozas, las 3 carrozas fúnebres. Ahí está la imagen, ingresando al servicio médico legal, con lo que se entiende que en los próximos minutos ya se podrán entregar los cuerpos de los 3 carabineros asesinados a sus familias y además sabemos que habrá un punto de prensa por parte del Servicio Médico Legal que si es que ya entregan los cuerpos, ¿cierto? Si es que ya entregan los cuerpos significa que se ha hecho la identificación y además todas las pericias necesarias para decretar cuál fue la causa de la muerte de los 3 carabineros. Pero yo quería preguntarle, diputada, usted dice el gobierno ya dijo algo, ya dio la respuesta, pero su partido, el Partido Comunista, insistió permanentemente y hasta hace muy poco en la salida del general director de Carabineros, la necesidad de que saliera de la institución
por ser formalizado el próximo 7 de mayo. En esa calidad, yo entiendo que usted ahora es presidenta de la Cámara de Diputados, pero también es diputada de un partido y el Partido Comunista ha sido el más enfático en decir que tiene que salir el general director de Carabineros. Usted entonces, hoy día, como presidenta de la Cámara, después de lo que pasó ayer, ¿cree que, al igual que su partido lo ha dicho antes, tiene que salir sí o sí el general director de Carabineros, o cree que frente a esta contingencia, y cuando usted dice hay que fortalecer Carabineros, sería mejor que no saliera en este momento? Sí. A ver, respecto de la opinión del partido en el que yo no voy a negar que milito, porque todo el mundo sabe cuál es mi militancia, yo fui electa por el Partido Comunista, pero sin embargo el Partido Comunista tiene sus vocerías, que yo creo que es muy importante que puedan ser escuchadas también. De hecho, el presidente del partido, Lautaro Carmona, estuvo ayer en la delegación que acompañó al presidente, junto a otros presidentes de partido, como el presidente de Revolución Democrática, el presidente de Renovación Nacional, el senador Galilea, estuvieron presentes en todo lo que esto significó. Por lo tanto, también tienen acceso a toda la información de lo que está ocurriendo. Yo, Connie, la verdad es que entiendo la pregunta que tú me haces y entiendo cuál es el objetivo también de poder tener una respuesta mucho más concreta en torno a eso, pero yo acabo de plantear de que creo que es el presidente de la República quien tiene que medir los tiempos de esto, ¿no? No me corresponde a mí definir qué es lo que perjudica o ayuda más a Carabineros en esta oportunidad. Lo que a mí me interesa, y creo que en ese sentido quiero ser muy enfática, es que efectivamente pongamos toda nuestra prioridad hoy día en buscar a los culpables, en que esto no quede en impunidad y en que se haga justicia. Yo tengo la impresión de que esto va a requerir de que todas las instituciones del Estado estén en su mejor condición para poder enfrentar este proceso. Si eso es con el general director o sin el general director, es algo que debiera responder o definir el presidente de la República. Ayer a mí me quedó la impresión de que la ministra Toá adelantó al menos una primera decisión al respecto. Eso nosotros, por supuesto, que lo respetamos en esa condición. Si hay opiniones distintas de algún partido o de alguna bancada o de algún parlamentario en particular, bueno, tendrá que expresarlo esa persona en particular. Nosotros vamos a respetar y vamos a acompañar, y así lo hemos dicho, al presidente, al Poder Judicial, a la Fiscalía, que también estaba ayer el fiscal Valencia en la delegación, en todas las acciones, peritajes y todo lo que haya que llevar adelante. Si tenemos que acelerar la tramitación de un proyecto de ley que entregue mejores herramientas, también lo vamos a hacer. Esa ha sido nuestra voluntad, por eso es que nuestras comisiones van a estar trabajando esta semana, y esperamos, si logramos despachar de la comisión algún proyecto el día viernes o jueves, estarlo tramitando, y si no, a más tardar el día lunes por la tarde de la semana siguiente. Pero nuestra disposición es acelerar lo que esté en nuestras manos, trabajar por encontrar los caminos de justicia, de que no haya impunidad, Diputada, y que el Estado en su conjunto encuentre resultados para que podamos darle tranquilidad a la provincia de Arauco, pero también a todo el país. Diputada, en lo personal, le quiero preguntar si usted se arrepiente de haber usado, por ejemplo, una mochila con el famoso perro matapaco. Si fue otro momento, otro contexto, si se arrepiente, porque es parte del análisis de hoy día de que un sector, de alguna manera, arrinconó a la policía. Usted lo habrá leído en columnas, en tweets, en fin, en posteos. Y usted lo utilizó. Me gustaría que me explicara en qué contexto y si se arrepiente de haber usado esa insignia, ese símbolo de un momento. Sí, bueno, yo creo que tú lo dices muy bien, Matías. Había un contexto de distinto, de movilización, particularmente ese animal con una pañoleta roja, mal llamada, a mi parecer, matapaco. Yo creo que esa no era el espíritu. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero ese animal era un perrito que andaba caminando en las movilizaciones que había en octubre del 2018, o 2019. Era un perrito que en algún momento tuvo una situación donde le ladraba, ¿no?, a un carabinero, pero por supuesto que yo creo que el concepto de matapacos propiamente tal es un concepto absolutamente dañino. Pero cuando usted lo usó, diputada, cuando usted lo usó, así se llamaba. Aunque sea erróneo. O sea, no, pero, a ver, está bien, pero más allá de eso, Matías, yo entiendo lo que tú me estás preguntando, y yo evidentemente no estoy de acuerdo con que se incentive acciones de violencia ni contra carabineros ni contra ninguna persona. Y creo que eso es lo importante. A mí me habían regalado esa mochila,
tenía simbologías de distintas cosas. De hecho, era una mochila que tenía distintas simbologías. Por supuesto que uno puede hacer una evaluación hacia atrás y decir, bueno, quizá no fue tan oportuno haber utilizado cuando esta imagen o este símbolo tenía un nombre que quizás era tentatorio y que podía generar ciertas situaciones. A mí por lo menos sí me provoca una reflexión hoy día, tú me lo preguntas, Sí. Me parece que en eso tenemos que ser también mucho más cuidadosos respecto de las señales que damos, sobre todo cuando estamos en labores, ¿cierto?, que implican necesariamente buscar caminos en que nuestro país encuentre posiciones de unidad común. Yo por lo menos creo que estoy hoy día muy conmocionada, llegué ayer en la noche muy angustiada, ¿no?, por la situación que vimos allá, no solo por haber visto mujeres, viudas, personas con un tremendo dolor, familias enteras con un tremendo dolor por lo que había pasado, porque además detrás de cada carabinero, Matías, hay una familia, hay una persona, hay personas, seres queridos que los quieren, que sufren por esta situación, y además hay una señal entera hacia el país que tiene que ver con que quienes el día están a cargo de la seguridad pública, que son carabineros, más allá, y yo en esto sí quiero hacer un elemento que me parece importante. Carabineros es una institución muy importante para la seguridad pública de nuestro país. En algunos momentos ha habido situaciones en las cuales Carabineros ha tenido roles, ¿cierto?, o al menos algunos carabineros, porque no se puede generalizar, que han tenido que ser investigados por no cumplir los protocolos, cosas por el estilo. Eso ha pasado siempre y va a seguir pasando probablemente. Exacto. Hay procesos judiciales que están en curso y eso tampoco se puede tapar. Evidentemente hoy día, de hecho, hay 7 informes o 5 informes de distintas instituciones internacionales que dan cuenta de que hay cuestiones que hay que mejorar. Por eso, por ejemplo, las reglas del uso de la fuerza son tan importantes, porque las reglas del uso de la fuerza también contribuyen a la protección de las instituciones policiales y también de las Fuerzas Armadas cuando cumplen distintos roles frente a la sociedad. A mí me parece que eso es parte de la conversación que tenemos que tener hoy, es parte de lo que tenemos que proyectar en función de mejorar las condiciones del rol del Estado en todos sus procedimientos, y yo espero realmente que encontremos justicia, sobre todo porque no puede quedar en impunidad este acto ni ningún otro que se haya llevado adelante atentatorio a la vida de cualquier persona, pero en particular en este caso de los 3 carabineros que fueron asesinados. Muchísimas gracias, diputada Carol Cariola. Muchas gracias por Presidenta de la conversar con Cámara. nosotros durante esta mañana aquí en Estado Nacional. Muy buenos Que esté días. muy bien. Muchas gracias, que esté muy bien. Bueno, ¿Puedo decir algo? sí, Por supuesto. Ahora me estás levantando la mano Yo todo creo el que rato. todo lo que hemos conversado aquí se demuestra que ayer hubo un gran vencedor. ¿Cuál? La subversión, pues. ¿Por qué? La subversión, porque ¿Por estamos qué? aquí todos haciendo duelo por la cosa que ocurrió. Lo que tenemos que hacer, por cierto, nos estamos cobrando cuenta entre nosotros de las cosas que dijimos hace 5 años atrás, hace 4 años atrás y el día antes. Y no estamos hablando del gran problema, y es que el gran problema es que esta gente está ganando, le está yendo bien. Y por lo tanto, cuando algunas veces hay más delitos y otras veces hay menos delitos, algunas veces se dice, no, que ya estamos más tranquilos, etcétera. Ellos manejan sus tiempos, porque simplemente no les hemos quitado una cosa que es fundamental. A la subversión, para poder derrotarlo, tienen que quitarle primero que nada la expectativa de victoria. Y ellos tienen expectativa de victoria y todos los días se demuestra. Ya, y ahí, Entonces, senador, ¿cómo se hace? Porque cuando hablaba la diputada Cariola acerca de los proyectos de ley que para sacar adelante la ley, digamos, de inteligencia, en este caso que está ahí, la RUF, usted hacía así, decía, nada sirve, todas esas leyes son interesantes e importantes, pero con las leyes no le vamos a ganar. Esta pelea no se la vamos a ganar. Pero ya tenemos los recursos. Si alguien quiere, por ejemplo, hacer cosas un poco más allá de lo que es las leyes de emergencia que hay hoy día, tiene el estado de sitio, puede discutirlo. Tiene una cantidad de recursos grandes, importantes que tiene el Estado para destinarlos a estas cosas. Se está haciendo, un momento. Pero el problema es que no lo estamos haciendo con un objetivo claro, lo estamos haciendo fundamentalmente para atacar el problema del momento. No hay estrategia, dice usted. No hay una estrategia. Ahora, yo espero que con esto ya nos demos cuenta, por favor, que una cosa que algunos venimos diciendo, no solamente de oposición, no solamente de gobierno también, de que aquí hay un movimiento subversivo en marcha, al cual cuando yo decía van ganando, fíjese usted que no hablaba del tema mapuche, porque ese es un tema que ya quedó de lado hace tiempo. Esto es un grupo organizado que tienen otros fines, tienen interés en apoderarse de una región
para realizar desde ahí un conjunto de actividades que no son compatibles con el pertenecer a un Estado unitario como el Estado de Chile. Víctor Pérez. Y yo creo que si nosotros no somos capaces, entonces yo digo, sí, dictemos ley, sí, mire, para contestar la parte del Senado, mañana se reúne, el martes voy a reunir yo mismo a la Comisión de Constitución del Senado, se va a reunir la Comisión de Seguridad Pública, vamos a ver las leyes que faltan, pero el problema es hacer las cosas, o sea, no solamente tener las leyes. Hemos dictado un montón de leyes, hemos gastado una cantidad de recursos y esta gente, con menos recursos que nosotros, con mucho más audacia que nosotros, sin embargo, nos sigue ganando. Entonces lo primero es tener una estrategia que dé vuelta a la tortilla, porque cuando van perdiendo las cosas cambian y empieza a hablar de... Denos un segundo, Víctor Pérez. Senador, los tenemos que y interrumpir. senador Insulza, por favor. Sí, Vamos a la zona. David Yáñez, estamos contigo y vemos a la directora nacional del Servicio Médico Legal. Ya, vamos. Efectivamente, la directora del Servicio Medical se refiere ahora de la situación de los cuerpos. Para poder entregar mayor información. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá. Quisiera volver a repetir las condolencias y decir que como servicio médico legal en horas de la mañana logramos terminar con la identificación y poder hacer la identificación de los 3 carabineros y avisamos coordinadamente esto a la Fiscalía Regional para poder proceder a hacer la entrega de los carabineros a sus familias. En este momento se está coordinando esa entrega con la Fiscal Nacional y también con las familias para poder hacer entrega de los cuerpos a la familia. Directora, ¿qué otro tipo de peritajes se hicieron? Porque nos imaginamos que también lo que pueden arrojar los cuerpos son importantes para la investigación. Estamos hablando del tema de la causa de muerte también. Como Servicio Médico Legal realizamos todos los peritajes que fueron indicados por la Fiscalía, además de las identificaciones que están dentro de la carpeta investigativa que la fiscal regional llevará y que nosotros fuimos solicitados. ¿Se puede determinar la causa de muerte? Nosotros no vamos a entregar esa información, a nosotros nos corresponde poder entregarle a la Fiscalía como auxiliar de justicia que somos todas las pericias que fueron solicitadas y esa información está dentro de la carpeta investigativa que lleva adelante la fiscal regional y que por lo tanto es a la Fiscalía a la que le corresponde mantener la investigación. Y nosotros seguiremos haciendo y aportando con las pericias que a nosotros nos solicitan y que estarán en la carpeta investigativa que tiene la Fiscalía. Se habla de impacto político. ¿Tiene alguna idea de qué tipo de pericias? Lo que hoy día podemos informar es que estas identificaciones ya se hicieron. El equipo de Bio Bio y su director Jaime Telles, que me acompaña acá, ha trabajado sin descanso en la realización de las pericias y también hacer las identificaciones, las cuales fueron hechas a través de el método de ADN y corroborados también por método ontológico, y hoy día podemos dar la certeza de la entrega de esta información y de la entrega de los carabineros a sus familias para poder dar mayor tranquilidad y certeza. El resto de las pericias que fueron solicitadas por la Fiscalía están en la carpeta investigativa que maneja la fiscal regional. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias. Es todo lo que podemos informar en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, un resumen de lo que acaba de decir el Servicio Médico Legal, que se confirmó la identidad de las... se confirmó la identidad de las 3 personas, los 3 carabineros, no solamente a través del ADN, sino también a través de las placas dentales, que fue lo que acaba de decir la directora nacional del Servicio Médico Legal, y que ya están en condiciones de ser entregadas a sus familiares. Por lo tanto, de aquí para adelante parte todo lo que va a ser el trabajo para los funerales, los velorios y los funerales de los 3 mártires de carabineros. Exactamente, y veíamos, David, ahí entonces el ingreso, eso explica, ¿cierto?, el ingreso de las 3 carrozas fúnebres. La directora del Servicio Médico Legal a nivel nacional dijo que la entrega de los cuerpos se hace no solamente con la familia, sino que también en coordinación con la Fiscalía. Claro, ella no puede dar información, por supuesto, sobre las causas de la muerte, pero sí dice la directora que se hicieron todas las pericias que fueron pedidas, solicitadas por la Fiscalía para poder
determinar la causa de muerte y están en la carpeta investigativa. investigativa. No los puede compartir. Ahora, recordemos también que se trata de una investigación reservada, así es que tampoco sabemos si la Fiscalía va a entregar esta información o cuándo la va a entregar. David, estamos en contacto contigo en cualquier momento. Nos imaginamos que ya ahora viene este otro proceso y lo doloroso que es también, ¿cierto?, para esas familias recibir los cuerpos de sus fallecidos, pero también lo necesario que es para empezar la otra etapa, la etapa de la despedida y del duelo. Víctor Pérez tenía... Gracias, David. Gracias, David. Víctor Pérez, disculpe, tenía pendiente. Al margen de lo que es la investigación y lo que nos ha entregado la directora del Servicio Médico Legal, que es lo que ella legalmente puede hacer, yo quiero retrotraer a la entrevista a la presidenta de la Cámara de Diputados, y no puedo calificarla sino de decepcionante. Ni una palabra en contra de la lucha contra el terrorismo. O sea, un poder del Estado, al igual que el presidente de la República ayer, ni una palabra cómo vamos a enfrentar al terrorismo, cómo vamos a enfrentar a los grupos organizados. Si eso es lo que hay que hacer ahora. La presidenta de la Cámara de Diputados, digamos... No, pero una señal política, porque además pero que de es muy hablar de importante. terroristas. Pero sí, lo que vivimos ayer es un hecho terrorista o no. Porque si vamos a empezar a discutir eso... Pero ¿hay alguna duda al respecto? Bueno, pero ¿cómo lo enfrentamos? Oye, porque si vamos a hacer lo mismo, nos van a seguir ganando, como decía el senador Insulza. Por lo tanto, que una presidenta de la Cámara de Diputados no diga ni una palabra, porque además ella ha votado en contra de todas las leyes que fortalecen a Carabineros, que protegen a Carabineros. Porque uno de los elementos centrales para enfrentar el terrorismo es proteger a las policías. Y ella ha estado siempre en contra de eso. Por lo tanto, vamos a seguir teniendo una estrategia en que las policías están desprotegidas. Pero dijo ahora que ella estaba por fortalecer a los carabineros. ¿No ve un cambio usted? No. Cambio, no. Una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos. Y los hechos de la diputada Cariola, que trató de explicar el tema del Matacapa como una cosa de chico, como una cosa del perrito, cuando era una señal clara que había que golpear a Carabineros. Hoy día, ella en las votaciones, al igual que el Partido Comunista, ha votado en contra de todo lo que significa respaldar a Carabineros. Y nosotros creemos que para enfrentar el terrorismo hay que fortalecer, proteger a los Carabineros, que los Carabineros no le tengan miedo a la justicia, porque si le siguen teniendo miedo a la justicia, como dice el senador Insulza, los terroristas nos van a seguir ganando. Pero mire, yo creo que lo primero es buscar alguna forma de convivencia entre nosotros. Pues yo lo digo sinceramente, yo creo que todo el mundo, sean ya no se puede decir desde la UDI, ahora hay que decir desde republicanos hasta por allá más al otro lado, todos están conscientes de que esto que ha pasado es terrible y que hay que combatirlo. Más allá de lo que han hecho antes, todo lo demás, yo creo que existe ese germen, por lo menos, mira, en este tema, el que haya movimientos subversivos de crimen organizado en el país, tenemos que juntarnos. Y ahora, si no nos juntamos, y entonces si nos seguimos cobrando las cuentas, interminablemente le estamos haciendo el juego. Nosotros estamos haciendo disponibles. Nuestros votos han estado disponibles. Nuestra actitud han estado siempre disponibles para proteger a las víctimas, proteger a Carabineros, proteger a la policía y para respaldar la acción del Estado en la lucha del crimen. Nosotros no vemos lo mismo en el otro sector. Nos vemos lo mismo. ¿Ahora tampoco? Tampoco. Sí, imagínate, pues, estamos hablando que fue el fiscal nacional, que fue el poder del Estado. ¿A qué? La pregunta es ¿a qué? ¿A dar una señal política? Una señal política, pero cuando hubo una reunión, la gente de allá, los alcaldes, los parlamentarios de la zona, que querían decir, no pudieron hacerlo. Entonces, ¿hay una actitud, una política nueva en la Fiscalía para enfrentar esta estrategia? No sabemos. En el Ministerio no sabemos. Y el daño que esto nos causa es muy grande porque sigue generando incertidumbre. Para derrotar José Miguel Insulza, hay que tener un cambio radical, un cambio fundamental en la estrategia. Víctor Pérez no ve en el oficialismo esa actitud distinta. No, yo en parte del oficialismo. Sí. Yo creo que ese cambio se ha ido produciendo. O sea, yo trataba de decir hace un rato atrás, o sea, la cantidad de recursos que este gobierno ha dispuesto para combatir la delincuencia organizada, a lo cual, dicho sea de paso, no tiene que sumar lo que han destinado los gobiernos regionales, porque hay una especie de duplicación de presupuesto, ha sido muy grande. Ahora, el problema está en que yo creo que todavía estamos, por así decirlo, más bien intentando disminuir la violencia. Entonces nos ponemos contentos cada vez que disminuimos la violencia y nos ponemos tristes cada vez que aumenta, sin darnos cuenta que este es un movimiento en el cual el que toma las decisiones respecto de los tiempos es el enemigo. Y hay que derrotarlo. Y nosotros tenemos que derrotarlo primero y después fijaremos los tiempos nosotros. Enemigo, usted dice. Enemigo. Sí. ¿Usted repetiría la palabra que en su momento fue tan criticada, tan polémica del entonces presidente Piñera,
que dijo que estamos en guerra. ¿Usted cree que estamos en Yo guerra? creo que eran situaciones completamente distintas. Yo creo que Sí, era en otro contexto. el estallido social no fue lo mismo. No le estoy diciendo que califique para el estallido social. Le pido para en este ese contexto. ¿Usted estima que estamos en guerra? Ellos se han declarado enemigos nuestros por lo demás, pues eso es lo raro en esta Matar cuestión. carabinero es matar a una institución del Estado. Entonces, fíjate que lo que tenemos. José Manuel dice, ya no podemos sacar las cuentas atrás. Pero lo que pasa es que la Fiscalía, ¿cómo va a mejorar su trabajo, va a ser más efectivo? La Fiscalía no tiene un solo detenido de la quema de más de 20 estaciones de metro. Y el general Yañez le tiene 1.400 delitos. ¿Eso es o no es Al un general trabajo? Yáñez. Son al como, trabajo, son como al 3.000, tengo entendido. al trabajo. 1.400. Ese no es una discriminación 1.400. evidente de la Fiscalía no tener a nadie. Nos quemaron 26 o más estaciones de metro. Nadie. Y el general Yañez, 1.300. 80 y algo. Es algo delito. Eso no es una actitud discriminatoria. No es una actitud que demuestre un sesgo claramente evidente. ¿Qué debiera pasar con el Mira, general yo creo Yáñez, que senador yo Insulza? voy a decir algo sobre esto. Yo creo que efectivamente nosotros hemos adquirido la práctica de dispararnos en el pie desde hace bastante tiempo. Y deshacer nosotros mismos, por ejemplo, cuando hacemos cosas en el Congreso que dividen cada vez más, estamos haciendo una reforma política, queremos hacer una reforma política, pero si nosotros somos los que admitimos que hubiera comités de uno, en el Senado, por ejemplo, tenemos 7 comités de uno. Entonces, digamos, hacemos cosas que nos contradicen a nosotros mismos. Y yo creo, francamente, que sí. Que el general Yáñez no tenía más que una aspiración. No sé, la tiene todavía, pero esto no se ha decidido. Que era terminar, que ser el primer general director de Carabineros que terminaba, después de varios años, que terminaba su periodo completo, cosa que ocurre en noviembre de este año, si no está tan lejos. Bueno, resulta que con un mecanismo que es, a mi juicio, muy discutible para qué sirve, que es la de la formalización, porque la formalización ha sido para que la persona que está siendo investigada saber, mire, ¿de qué me están investigando? Por favor, que no tengo cómo defenderme, no tengo ni siquiera cómo preparar una defensa si no me lo dicen. Sí, se lo decimos formalmente, mire, lo estamos imputando a los siguientes delitos. Pero la presunción de inocencia sigue existiendo, pues. Y ahora que yo reconozco que no es lo mismo, que un tipo mata a alguien en la calle y hace una presunción de inocencia. Pero el general, el director de Carabineros, a su juicio, no debiera dejar la yo institución. nunca fui partidario de dejar a la institución, lo digo francamente. Nunca de dejar la institución. Nos tenemos que ir a una pausa. Estamos desplegados en todas las zonas y en todas los frentes donde están ocurriendo cosas. Tenemos la pantalla dividida, ¿cierto? Con el servicio médico legal. En cualquier momento salen los cuerpos. Hay operativos los cuales vamos a ir pronto desplegados. Y le queremos agradecer a los 2 exministros del Interior, Víctor... un poquito más, Insulza. Víctor Tú Pérez. sabes, Insulza. No estamos al aire. No, si estamos al aire. Sí, estamos Víctor al aire. Pérez, muchísimas Perdón, gracias. por José favor. Miguel Insulza, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Lo que pasa es que nosotros Pausa, vamos a la pausa y volvemos. Muchísimas gracias. No, yo dije que yo uso mucho. Vuelta aquí en Estado Nacional, un Estado Nacional especial dedicado, por supuesto, a lo que ocurrió ayer y a lo que está ocurriendo después del asesinato de los 3 carabineros. Estamos desplegados en la zona, estamos en el servicio médico legal. En cualquier momento van a salir las carrozas fúnebres con los cuerpos de los 3 carabineros y sus familias. Y también estamos en Cañete, donde hasta ahora se desarrolla un intenso operativo para la búsqueda de los responsables de este triple asesinato. Y presentamos de inmediato a nuestro panel. Nos acompañan hoy Marcos Barraza. Marcos, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Constanza Schoenholt, lo mismo, muchas gracias. Un gusto. Muy buenas tardes. Catherine Martorell, buenas tardes. Sí, Jaime Belolio, nos acompaña Buenos días. hoy. Bueno, partamos con inmediatamente, había una serie de temas de discusión, ¿cierto? Más allá de la contingencia misma y de lo que está ocurriendo. Y uno de los temas que se ha abierto es qué es lo que falta por hacer, porque cada vez, lamentablemente, cuando pasa algo así, cuando matan a un carabinero, en este caso 3, nuevamente decimos, oye, no se ha aprobado tal ley, no se ha aprobado tal otra, estamos pendientes en esos. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Ha habido incluso quienes han hablado de la posibilidad de replantear la pena de muerte. Jaime Belolio. Bueno, primero que todo, obviamente, mandar unas sinceras condolencias a la familia de los carabineros asesinados, pero también a toda la familia de carabineros. Esto que hubiese sido, además, en el día mismo
de su aniversario es algo, tal como dice el general Yáñez, es algo que no se hace porque sí. Yo creo que se hace con una hazaña particular. Y es una batalla que se tiene que dar contra el crimen organizado, contra aquellos que quieren romper al Estado de Derecho. Y yo creo que esto tiene muchas aristas. Entonces las leyes obviamente que van a ser súper necesarias, yo creo que muchas de las que hoy día el gobierno está aprobando y está impulsando, se demoraron mucho en llegar precisamente porque se opusieron tajantemente a todas ellas durante los años anteriores mientras eran oposición. Y qué bueno que hayan cambiado de opinión, porque la seguridad no es algo de derecha, la seguridad es algo de humanidad. Y sin embargo se demoraron demasiado tiempo en darse cuenta de aquello. Segundo, tiene que ver con la legitimidad del uso de la fuerza. Yo quiero recordar que aquí, en este gobierno, cuando se aprobó la ley Laín-Retamal, que la votó en contra del Partido Comunista, la votó en contra de una parte del Frente Amplio, le llamaron gatillo fácil. Y hoy día hay un desequilibrio demasiado grande entre que Carabineros tiene que hacer su labor y que tiene que poder desenfundar su arma para protegerse a sí mismo y proteger al resto de las otras personas. Y cuando ese equilibrio se da, en donde los carabineros van a ser los primeros en ser perseguidos en vez de los delincuentes, hay un problema muy grave. Entonces tiene que ver con lo legal, por supuesto que sí, pero también tiene que ver con la legitimidad del uso de la fuerza. Y en ello yo creo que pasa la cuenta todas esas declaraciones que se hicieron en el pasado, donde recuerden que se quería refundar a Carabineros, se quería eliminar el estado de excepción de la Constitución, se quería decir que Carabineros tenía que no solamente ser refundado, sino que además tenía que pasar a ser civil. Es decir, todo ese tipo de cosas le hacen daño a la institucionalidad. Y yo creo que el crimen organizado y el terrorismo en la Araucanía, que también se demoró mucho la izquierda en llamarle terrorismo al terrorismo, efectivamente que ocurre allí, que es distinto a las legítimas demandas del pueblo mapuche. Son quienes se aprovechan de esas demandas para cometer actos terroristas, como lo que hemos visto en estos días. Requiere, y perdona, solo para terminar, requiere de un enfrentamiento distinto. Esto no es la típica delincuencia. Y por tanto, dado que requiere de una forma distinta, yo esperaría que también existiese esa legitimidad para que pudieran defenderse los carabineros y pudieran actuar también las fuerzas policiales para ese crimen. Más allá de la tramitación legal que viene aquí en adelante en varios ámbitos, mencionaste el concepto de terrorismo. Se demoraron mucho, pero habría que ver si es que están todos de acuerdo. ¿Son actos de terrorismo, Constanza Schoenhoff, los que vimos? Mira, yo creo que... ¿O en la zona hay terrorismo? Yo creo que eso es una calificación que la puede hacer mucho mejor la Fiscalía y los jueces. Y creo que eso es importante plantearlo, sobre todo respecto a este caso. Ahora, este caso, por las características del delito y del asesinato, por cierto que es un golpe demasiado fuerte y que tiene que abrir esta discusión. El presidente Boric, lo he dicho anteriormente, con lo que yo estoy de acuerdo, sí hemos visto actos de terrorismo, ¿no? Y creo que eso es importante plantearlo, atentados con carácter terrorista. Pero creo que es importante que quienes conocen y saben y realizan las investigaciones sean los que hagan la verdadera calificación. Y esto lo digo porque un hecho de estas características, donde por cierto que genera conmoción, rabia y pena, no solo en las familias de los carabineros que fueron asesinados, sino también en la ciudadanía en su conjunto. Esto es algo que genera miedo en la ciudadanía. Por cierto, en las comunidades que viven alrededor de este sector y de la región, pero también a nivel nacional. Y ahí yo creo que desde la política nuestra labor es tomar medidas, pero también tener un tono en la discusión que genere tranquilidad sin perder la urgencia de las acciones, pero no aumentar o doblar el miedo que precisamente estos tipos de asesinos y delincuentes quieren generar. Y creo que cuando ahí se habla es una declaración de guerra, cuando aquí se habla, digamos, de cuestiones estridentes o se... ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Cómo volver a discutir la pena de muerte? ¿Eso? Exacto. ¿O estado de sitio? O sea, es que yo creo que estado de sitio es una discusión que se puede plantear porque en el fondo se trata de una herramienta. Yo no creo y no he escuchado cuál sería aquello que el estado de excepción, a diferencia del estado de emergencia, pudiese ayudar mejor a lo que hoy día se está haciendo. Y creo que esa discusión es algo que está llevando adelante el gobierno con las Fuerzas Armadas y con la policía para determinar, en atención a las líneas investigativas, en atención a la identificación de los grupos, en atención a lo que se ha hecho hasta ahora, si eso es necesario. Pero no se puede decir simplemente al aire. Esto no puede ser, y aquí lo quiero decir como muy claramente, pareciera que ante hechos de estas tragedias comienza una especie de ofertones de ideas y de legislación cuando lo que se necesita es un compromiso serio. Hoy día se habla de la ley antiterrorista. Jaime plantea que nosotros no hemos demorado. Este gobierno presentó hace un año la ley antiterrorista para modernizarla. Hace un año.
de ahora se quiere sacar en 3 meses. No necesitamos un fast track de inteligencia. 6 años tratando de hacerla, pero ustedes se han opuesto siempre a esa ley. No, porque tenemos una visión distinta, porque Claro, ustedes han porque usado no la creen ley que hay antiterrorista. terrorismo, Pero es que, Constanza. Jaime, ustedes han usado la ley antiterrorista para hablar de terrorismo y generar un relato respecto de eso, pero en concreto, Héctor Yaitul, que hoy día está condenado, Es un no está terrorista. condenado por la ley antiterrorista, No, no, pero porque eso es otra cosa. mala. No. Porque es Por- una ley pero ¿por qué mala. es mala, Constanza? Y lo que Es mala porque Héctor ustedes se Yaitul, opusieron a cambiarla. no. Porque ustedes no No creen nos que hay hemos terrorismo. opuesto. Por supuesto que sí, Hemos porque, planteado- porque seguimos con el trauma de la dictadura. Y cuando hay terrorismo en la Araucanía, ustedes no le quieren llamar como tal y dicen que es mejor que lo califiquen los jueces. Obvio, si esa es la parte legal. Quien va a ser condenado lo va a hacer la parte legal. Sin embargo, este es un hecho terrorista y así como lo había en el pasado, el problema es que ese es exactamente el problema. No quieren legitimar el uso de la fuerza suficiente como para combatir el terrorismo. Es que eso, Marco, ¿es espera, terrorismo? es que eso no es cierto, porque las penas a las que Yaitul hoy día se le van a asignar y las que el subsecretario del Interior manifestó cuáles son los delitos por los que se les va a imputar, son cuestiones que van a terminar con pena perpetua calificada. Eso es la pena más alta que tiene Ojalá nuestra sea así. legislación. Entonces, Ojalá, y le quiten el apoyo que le dieron en el pasado. pero es que por eso te dijo, Perdón, la ahí, ley de paréntesis, seguridad un interior paréntesis muy corto. Marco, Lo que le había dijo- preguntado yo, Marco, luego Catherine, para aclarar la base de discusión sobre si es terrorismo o no terrorismo. Marco, por favor. Yo primero quiero solidarizar con la familia de los carabineros asesinados. Me parece que eso no es un acto formal, tiene que hacerse. El dolor que debe vivir esas 3 familias y las carabineras y los carabineros en particular debe ser tremendo, porque es un crimen horroroso, es muy violento. Y indistintamente si la calificación de terrorista lo permite o no, yo creo que es un acto de terror. Porque es muy violento. O sea, dispararle a personas y luego incendiarlas. Se infunde terror. Se infunde terror. En carabineros, en la Pero zona. déjeme terminar. Se infunde terror, se genera miedo y envía una señal muy destructiva respecto de las capacidades del Estado. Por tanto, volviendo a la pregunta inicial, mi planteamiento es que aquí lo que tiene que haber es una respuesta de Estado sin fisuras, sin pequeñas ventajas. El día de ayer, cuando se supo del asesinato de los 3 carabineros, rápidamente una marcha de extrema derecha salió a instrumentalizar esto en la Alameda, dirigida por un delincuente, por Pancho Malo, que es otro delincuente. Entonces, no le hace bien a la política, a la legitimidad de las acciones del Estado, que se instrumentalice esto. Y esa capacidad del Estado tiene que expresarse en prioridades. Combatir crímenes de estas características, de crimen organizado, requiere de una ley de inteligencia. Yo creo que hay que establecer prioridades claras. En segundo lugar, requiere de un Ministerio de la Seguridad Pública que no ha sido el oficialismo quien lo ha obstruido en su legislación. En tercer lugar, requiere sin duda de reglas del uso de la fuerza. Entonces, estableciendo prioridades podemos acelerar las capacidades de respuesta del Estado. Pero lo cierto es que el Estado y el gobierno del presidente Boric ha estado muy presente en la seguridad pública. Son 52 proyectos de ley que ya son aprobados, 23 de ellos emanan de las prioridades que estableció el Parlamento. Estaba leyendo que cuando se inició el gobierno del presidente Boric no habían vehículos blindados en la región de la Araucanía, ahora hay 40, que fue una prioridad del presidente Boric. Y está pronto a llegar una aeronave de 7.000 millones de pesos. O sea, hay una prioridad por parte del Estado. Entonces, la crítica fácil, poner al centro la ventaja política, no le hace bien a un problema que requiere de todas las capacidades del Estado y del sistema político. ¿Ustedes reconocen eso, Catherine Matorelli? O sea, antes de eso, hay algo que no quiero dejar pasar. Bueno, lo primero, obviamente, es enviar la condolencia a toda la familia de carabineros y particularmente a esas familias que quedaron sin un padre, a esos hijos que van a crecer sin un padre. Pero yo creo que ya están cansados de escuchar condolencias. Entonces, bueno, lo primero es que Constanza decía, bueno, la calificación la hace la Fiscalía y la hace lo hacen los jueces. El problema de eso es que tenemos una ley tan mala que es el propio subsecretario Monsalve el que sale a decir, mire,
¿Por qué no aplicamos la ley antiterrorista? Porque es tan mala que preferimos ir por la ley, por el homicidio calificado, por la ley de armas, por todo, en fin, para lograr tener un presidio perpetuo calificado efectivo, ¿cierto? Entonces dice, busco una alternativa porque la ley que tengo no sirve. ¿Por qué no sirve? Y eso es algo de lo que no podemos en el fondo desconocer. Se presentó un proyecto de ley antiterrorista en el gobierno anterior que no se aprobó. Y se presentó también una ley de inteligencias que no se ha aprobado. Y el punto está en que lo que nosotros tenemos que buscar, yo celebro que el Estado se junte hoy día y entienda que este es un problema de Estado, lo celebro más aún cuando me tocó vivir en el pasado cómo se rechazaron todos los proyectos de ley por quienes hoy día son parte del gobierno, digamos. Pero el punto está en que esto no debe ocurrir. Y para eso se requiere una ley de inteligencia. O sea, la inteligencia que tenemos hoy día no es suficiente. Y efectivamente vimos cómo ocurrió un atentado terrorista con los antecedentes que tenemos hoy día. Se llamó a los carabineros a un supuesto delito, a un llamado, llegaron. Sí, hubo un llamado, pero lo aclarado el subsecretario del Interior, pero esta patrulla no estaba en ese lugar por ese llamado, estaba cumpliendo con una orden judicial de fiscalizar medidas cautelares. Sí. Ok, solo para el contexto, que, digamos, se aclare. En que haya sido. Luego llamaron también diciendo que iban a seguir matando a la comisaría y también dijo el subsecretario Monsalve que eso era así, digamos, ¿no? Que se había recibido esa llamada y además esto ocurre el 27 de abril, o sea, no es casualidad, es evidentemente una muestra de poder ante un Estado. ¿Y qué pasa con esto? Y esto yo quiero decirlo. Cuando se ha denostado permanentemente la institución, cuando se ha... y no quiero entrar en esto muy firme, pero sí quiero decir... ¿Pero eso ha cambiado, Catherine, o no? ¿Reconocen ustedes que hay un cambio en la actitud? Yo reconozco que efectivamente, cuando ya no nos ponemos la polera del perro matapaco, cuando ya no queremos disolver carabineros, cuando cambiamos de actitud, eso ha cambiado y uno puede ver hoy día, efectivamente, como decía Marco, lo que hizo el presidente, no de convocar a todo el Estado y está bien, uno ve un cambio en eso, pero eso no quita lo que ocurrió y cómo se denostó a la institución. Y cuando tú denostas a una institución de esa manera, bueno, ocurre que los delincuentes sienten que pueden actuar de forma sobremedida. Por lo tanto, tenemos que tener mucha fuerza hoy día para responder y yo creo que eso es clave. Estamos con las imágenes del operativo que se está realizando a esta hora, ¿cierto? En Cañete. Está ahí Josefa Iturriaga. Josefa, vamos contigo. No, vamos a la pausa primero. Corte primero, sí. Pausa y volvemos. Volvemos con eso y más porque está llegando la comitiva del subsecretario Monsalve también al cuartel a la comisaría Los Álamos, ¿cierto? Donde trabajaban los tres. Breve pausa y volvemos. Bien. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional con las imágenes del momento en la zona de Cañete, en el entorno de la ruta P72, donde fue el ataque. Ayer en la madrugada se realizan intensos operativos de búsqueda de los responsables del triple homicidio de Carabineros. Hay drones, hay blindados, hay recursos, vemos, digamos, operativos de Carabineros, pero también, por supuesto, que la presencia también de militares ahí en la zona, en este operativo que todavía no sabemos si hay alguna, digamos, algún dato concreto o alguna consecuencia, pero sí tenemos en contacto a esta hora al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que está en la zona, que está precisamente en la comisaría de Los Álamos, ahí donde trabajaban los tres carabineros asesinados. Subsecretario, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, subsecretario. Buenos días, Constanza, Matías. Bueno, justamente lo que decía Constanza, hacía alusión a, vemos un despliegue, queremos saber, en la medida que sea prudente hacerlo, naturalmente, dada su condición de subsecretario, ¿hay pistas más o menos concretas? ¿Hay avances que nos pueda usted contar y compartir? Matías, Constanza, yo entiendo la conmoción nacional que produce un asesinato, un crimen de esta naturaleza tan doloroso y tanto impacto público, por tanto entiendo la presión para que haya información y se pueda entregar información, pero quiero volver a insistir que la mejor ayuda que podemos hacer para que no haya impunidad, para identificar a los responsables con rapidez y poder sancionarlos como
corresponde con severidad es proteger la reserva de la investigación. Yo hoy día, durante el transcurso de la mañana, me reuní con la fiscal regional y lo que creo que sí es importante informar y dar garantías es que hay 4 fiscales a cargo de la investigación. O sea, hay un equipo fuerte de fiscales de análisis y foco criminal y también del grupo ECO a cargo de esta investigación. Están rodeados de un equipo de analistas del Ministerio Público. Está aquí, yo estoy aquí en la comuna de Los Álamos, está aquí en la zona, tanto el general Monraz, que es el general director de Orden y Seguridad de Carabineros, pero también está el general Velasco, que es el director de Control de Drogas e Investigación Criminal, y por tanto están aquí porque todas las capacidades investigativas que tienen las policías y carabineros de Chile están aquí en la zona disponibles justamente, como ustedes decían, haciendo las diligencias que permitan explicar el contexto en el que ocurre este asesinato, pero además poder tener la evidencia que permita identificar a los responsables. Esa es la garantía que podemos dar y nosotros hemos hoy día en la reunión con el fiscal reiterado toda la colaboración para que la investigación pueda avanzar rápido. Yo creo que se están haciendo diligencias, esperamos que esa diligencia dé los resultados que todo Chile espera, que se identifique a los responsables. Por supuesto, es subsecretario y siempre, obviamente, con haciéndole las preguntas, pero usted es el que dirá lo que se puede informar, obviamente. Sabemos y hemos informado nosotros también aquí que ya se están entregando los cuerpos a las familias de los 13 carabineros, lo que significa que no solo se identificaron los 3, sino que se realizaron ya y se terminaron de hacer todas las pericias para definir la causa de muerte de los 3 carabineros. ¿Se puede a estas alturas confirmar, más allá de que lo pueda decir, subsecretario, cuál es la causa de muerte de los 3 carabineros, si murieron por los impactos de bala o por el fuego que le prendieron después a la patrulla blindada? Sí, Constanza, la causa de muerte está determinada. Las pericias del Servicio Médico Legal, que son muy relevantes en esta materia, fueron realizadas durante el transcurso de la noche. Quiero aprovechar de agradecer. Se desplazó a la zona también la directora nacional del Servicio Médico Legal y a los equipos del Servicio Médico Legal que sé que trabajaron durante todo el transcurso de la noche. Eso ha permitido llevar adelante todas las pericias y permitir que hoy día se entreguen los cuerpos de los 3 funcionarios de Carabineros. De hecho, hay un responso que se va a hacer en la Escuela de Suboficiales de Carabineros en Concepción a las 13 horas. La causa de muerte está, entiendo yo, resuelta, le corresponde a la fiscal informarla, pero hay que recordar que la investigación está en el marco del secreto y no quiero vulnerar ese secreto. Solo puedo decir que los escenarios que tú planteas van más en la dirección del uso de armas de fuego como causa de muerte que otra situación. Bueno, no está fácil el audio porque hay un helicóptero que está llegando, pero usted dice que tiende más hacia el uso... Sí, esperemos que pase tal vez. Esperemos, calma. Hay movimiento, obviamente, en la zona, ¿cierto? Debe ser un helicóptero de Carabineros. Secretario, a ver si escuchamos bien. Usted dice que tiende más hacia el uso de armas de fuego en las hipótesis planteadas por Constanza, ¿no es cierto? Más que al que haya sido la causa de muerte el fuego que se le prendió a esa patrulla. Es así, ¿no? ¿Eso lo escuchamos bien? Lo dice muy bien, Matías. Perfecto. Lo escuchaste muy bien. ¿Lo puede repetir usted, subsecretario? Porque cuando lo dijo, la verdad es que estaba completamente con el audio mezclado con el helicóptero de Carabineros. Sí, yo creo que lo que Matías ha repetido es lo correcto. Quiero ser muy prudente, que aquí la información importante es la que tiene la Fiscalía y que es útil para llevar adelante la investigación, pero lo que ha repetido Matías es lo que quise decir. Perfecto. Usted también, subsecretario, en un punto de prensa de esta mañana, habló sobre o dio a entender que no se trataba de lo que ya conocemos como la violencia rural, que es más propia de los hechos de esa zona. Es decir, usted da a entender que hay una violencia distinta que la asocia al crimen organizado, a lo que hemos visto en otros casos de Chile, que tiene más que ver o con el narco o con bandas internacionales que operan en Chile. ¿Algo de esos antecedentes usted maneja? Solo quiero constatar, para no llegar a conclusiones equivocadas, solo quiero constatar que de la violencia rural que conocemos durante todos estos años y que en la provincia de Arauco en particular había tenido un descenso muy significativo,
yo lo alcancé a escuchar hablando de la telefonía celular. Esta era una zona donde nadie se atrevía a entrar a reparar una antena de telefonía celular, o a construir una escuela, o a reparar un camino. Eso durante estos 2 años había cambiado completamente. Hoy día era posible llevar adelante inversión, reparar antenas de celulares y hacer turismo. Por lo tanto, este es un hecho cuyo modus operandi no corresponde a lo que conocemos de los últimos años en materia de violencia rural. Y la investigación tendrá que determinar frente a qué estamos, porque podemos estar frente a un hecho específico, puntual. También podríamos estar frente a un cambio en el escenario y en la estrategia en materia, digamos, de hechos de violencia rural. Eso es algo que hay que aclararle en el marco de la investigación, y por eso es que toda la colaboración del gobierno es para que la investigación pueda avanzar lo más rápido posible. Ya, pero la investigación tiene que combinar estos dos equilibrios. Todos queremos rapidez, pero también se requiere mucha rigurosidad. Claro, pero en el fondo están todas las hipótesis, lo que ha planteado Matías, abiertas, me da la impresión, subsecretario, que están sobre la mesa. Se lo pregunto porque ayer, por ejemplo, había quienes sostenían que esto podía tener relación con una venganza o una demostración de fuerzas a raíz de la condena de Héctor Yaitul, y que tendría relación entonces con los grupos que normalmente operan en la zona. Pero había quienes sostenían que la forma, como dice usted, el tipo de violencia, lo que ocurre, no se había visto en estos grupos, y que por lo tanto esto podría pertenecer más a lo que se denomina el crimen organizado, incluso, no sé, al Tren de Aragua. ¿Ambas hipótesis están abiertas? Hay solo 2 hechos que te puedo reiterar, Constanza, es que el modus operandi no es un modus operandi utilizado previamente en hechos de violencia rural, en la zona. Ni en esta zona, ni en la región de la Araucanía. No corresponde al modus operandi habitual de un hecho de violencia rural. Si esto es un cambio en la estrategia o este es un hecho de otra naturaleza, es algo que tiene que aclarar la investigación. No quiero confundir eso tal vez con las herramientas legales que está utilizando el gobierno, porque el gobierno ha presentado una querella. Esa querella es por homicidio contra carabineros, es por la infracción a la ley de armas y es por la tipificación del delito de organización criminal. Ahora, ¿por qué se usa esta figura legal para la querella del gobierno? A nosotros nos hubiese gustado y no la ley antiterrorista, por ejemplo. Querella por ley antiterrorista, pero la ley antiterrorista es muy difícil de probar el delito. La evidencia tiene un estándar tan alto que muchas veces hace fracasar las investigaciones, y no queremos que esta investigación fracase. Por eso estamos utilizando estas herramientas que permiten tener más poder en el proceso de la investigación, y sanciones y penas más altas. Estas 3 figuras por las cuales se está querellando el gobierno permiten penas de presidio perpetuo calificado, y es la pena más alta a la que se puede aspirar en Chile en materia penal, y a esa pena es la que aspira que se aplique el gobierno. Subsecretario Monsalve, independiente a los hechos que acabamos de ver las últimas horas, es decir, de este crimen, en la información que usted tiene como subsecretario del Interior, ¿han detectado presencia de grupos de crimen organizado en la zona? 1. Y 2, si es que es así, ¿han detectado que hay algún vínculo entre esos grupos y los grupos que tradicionalmente actúan en la zona? A ver, de hace ya bastante tiempo, Matías, que nosotros, para perseguir los hechos en la macrozona sur, lo hemos tipificado como hechos de crimen organizado. El crimen organizado se caracteriza por tener mercados ilícitos. Me refiero a las bandas internacionales específicamente. Del mercado ilícito. Subsecretario, me refiero fundamentalmente a bandas internacionales, Tren de Aragua, Los Gallegos, etcétera, u otros así. ¿Ustedes las han visto actuar en esta zona y ven que puedan tener vínculos a los grupos tradicionales? No, hemos tipificado los delitos de violencia en la macrozona sur como violencia de crimen organizado, pero lo hemos hecho fundamentalmente vinculado a delitos que tienen que ver, que requieren organización criminal, como el robo de madera y otros delitos que tienen que ver con armas, con robo de vehículos, incluso con droga. Pero no hemos identificado hasta ahora, y quiero ser prudente en esto, el vínculo que tú planteas. Gracias. Subsecretario, usted ayer aclaró un par de cosas acerca del operativo, ¿cierto? Que, por ejemplo, la camioneta, en la patrulla, era una patrulla blindada y que efectivamente hubo disparos, pero los disparos no entraron en el habitáculo donde normalmente están los carabineros, y por lo tanto eso hace concluir que si les llegaron impactos de balas, ellos tendrían que haber estado afuera de la patrulla. ¿Qué es lo que se sabe y se puede contar a esta hora
después de todo lo que se ha investigado acerca de por qué estaban ahí. Está este llamado al 133 de Carabineros por disparos injustificados. Usted aclaró ayer que ellos no respondieron a ese llamado, sino que a una orden judicial para fiscalizar medidas cautelares. ¿Por qué estaban ahí si es una ruta tan peligrosa como sabemos la P72, solos haciendo un patrullaje o lo que estaban haciendo, digamos? Bueno, tres cosas, Constanza. Primero, respecto a la pregunta anterior, volver a reiterar, no tenemos antecedentes, pero volvemos a decir que todas las hipótesis están abiertas en esta investigación. Sí. Todas. Lo segundo, reiterar lo de la camioneta. A mediados del año pasado, hay que recordar que hace 2 años no habían vehículos blindados para Carabineros ni en esta zona ni en la región de la Araucanía. Nosotros a mediados del año pasado, el gobierno adquirió un conjunto de camionetas blindadas a las cuales fueron entregadas a Carabineros. Esta es una de esas camionetas. ¿Ah? Es una camioneta cuyos detalles por seguridad no puedo dar, pero es una camioneta cuyo estándar de blindaje es muy alto. Es casi imposible que una bala, incluso balas, digamos, de alto calibre, ingresen al habitáculo. Toda la información que yo dispongo que el habitáculo nunca fue vulnerado. Eso es bien relevante y tendrá que la investigación aclarar, por lo tanto, qué hizo que ellos bajaran del habitáculo, porque el habitáculo era un habitáculo seguro para armas de fuego. Y ese es un tema, digamos, que habrá que dilucidar en el marco de la investigación. Pero el habitáculo de la camioneta blindada no fue vulnerado por armas de fuego. En tercer lugar, quiero aclarar lo que tú dices respecto a las llamadas, porque se genera una confusión pública al respecto. El vehículo estaba cumpliendo funciones por instrucciones judiciales, una orden judicial que implica que tienen que ir a controlar medidas cautelares. O sea, hay instrucción de la justicia a las policías de ir a cumplir control de medidas cautelares, que pueden, por ejemplo, personas que están en prisión domiciliaria, bueno, Carabineros tiene que ir a verificar si se está cumpliendo esa reclusión domiciliaria. Por lo tanto, estaban en el lugar cumpliendo tareas de control de medidas cautelares. ¿Hubo llamados al 133 por disparo injustificado? Sí los hubo. Si este vehículo en particular respondió a esas llamadas, es algo que está en el marco de la investigación, pero el vehículo se encontraba en esa ruta, en ese momento, cumpliendo las medidas de control de medidas cautelares. Entonces, quiero indicarlo, no es que haya salido de una unidad y se haya dirigido a ese lugar solo por el hecho de las denuncias de bala, no, se dirigía a un lugar para cumplir el control de medidas cautelares. ¿Usted descarta la emboscada? ¿Descarta la emboscada, subsecretario? El rol de la llamada es algo que se está aclarando en el marco de la investigación, pero quiero volver a insistir, ellos salieron en esa dirección para cumplir controles de medidas cautelares. Nosotros no descartamos, te lo quiero reiterar, Matías, no descartamos ninguna hipótesis. Perfecto. Y es lo que responsablemente corresponde hacer. Cada una de esas hipótesis se tendrá que ir descartando o asentando de acuerdo a la evidencia que hoy día se está recolectando a partir de las diligencias que llevan las policías. Subsecretario, solo para terminar, esto nos encuentra Carabineros también en un momento complicado, donde viene una formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, el próximo 7 de mayo, donde el gobierno había establecido un criterio que era que tenía que renunciar a su cargo, salir de su cargo, para enfrentar esta formalización. ¿Ha cambiado eso hoy día, a juicio del gobierno, a juicio suyo, subsecretario? ¿Es el momento para que el general Yáñez deje su cargo o no es el momento? ¿Hay que hacer cambio en Carabineros? Yo creo que es el momento, Constanza, de que todo el país y todas las instituciones en particular estemos enfocados en aclarar este doloroso crimen y asesinato. Y no vamos a tomar ninguna decisión que sea un obstáculo para aquello. Hoy día esperamos que los jefes de las policías, la jefatura de las policías, los equipos profesionales de las policías, el Ministerio Público, todos tengamos un solo objetivo: sacar adelante las diligencias que permitan clarificar y sancionar este doloroso crimen. No vamos a tomar ninguna decisión en un sentido contrario. Y por tanto te quiero decir que no vamos a tomar ninguna decisión que altere el funcionamiento de Carabineros de Chile en estas circunstancias. Por lo tanto, ¿se queda en su cargo el general director de Carabineros? No vamos a tomar ninguna decisión que altere el funcionamiento de Carabineros de Chile en esta situación. Una cosa es la decisión que tome el gobierno de no pedirle la renuncia, pero usted tiene confianza,
canales de comunicación, el general director de Carabineros ha dicho, a quien quiera escucharlo, de que él no se va a sentar con el uniforme de Carabineros una formalización, que él renunciaría si eso ocurre. ¿En qué estamos? Bueno, sí, entiendo perfectamente lo que tú planteas. Me has preguntado cuál es la posición del gobierno, te la he dicho con bastante claridad. Las acciones que lleve adelante el Poder Judicial y la Fiscalía son de organismos autónomos, completamente autónomos del gobierno. Yo puedo dar cuenta de la posición del gobierno y el gobierno no toma ninguna decisión que altere el foco que tenemos, ni que altere, digamos, lo que tiene hoy día que hacer Carabineros, que es tener toda su institución destinada a aclarar este delito tan grave, este asesinato de 3 funcionarios de Carabineros que nos tiene a todos conmocionados. Sabemos que tiene mucha premura de tiempo, hay muchas tareas por delante. Le agradecemos mucho estos minutos aquí en Televisión Nacional, en el Estado Nacional, para conversar con nosotros. Gracias, subsecretario. Buenas tardes. Constanza, Matías, muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias. Catherine Martorell había pedido la palabra. Sí. A propósito de la emboscada, yo primero creo que el subsecretario tiene toda la razón en evitar dar cualquier tipo de información respecto a la investigación, porque efectivamente eso podría ocasionar, digamos, todo lo contrario, digamos, que se perjudique el resultado. Pero hay algo que a mí me parece interesante. Cuando se hace una ruta respecto a medidas de protección o a situaciones, por ejemplo, de personas que se encuentran privadas de libertad, ya sea con arresto domiciliario y todo, esa ruta es conocida. Por lo tanto, desde mi perspectiva, y lo digo como yo solamente, la experiencia que tiene. Desde la experiencia, es más fácil hacer una emboscada cuando se sabe cuál es la ruta o la hoja de ruta que va a tomar una determinada patrulla para hacer un seguimiento, ya sea de medidas de protección o de personas que tienen alguna orden de aprehensión o están privadas de libertad. Y yo, de las palabras del subsecretario y de la ministra Toá, cuando señalan que no quieren tomar ninguna decisión que altere, digamos, o que afecte la fortaleza que tienen que tener las instituciones hoy día para enfrentar esto, tiendo a pensar que lo que están haciendo es reforzar al general Yáñez. No es lo que no fue tan claro al final el subsecretario con las preguntas que le hicieron ustedes, pero entendí eso, entendí que la no salía. Y esto lo quiero vincular. Dijo claramente el subsecretario que no van a hacer nada que digamos que los cambios obviamente... Si depende del gobierno, el general Yáñez sigue. Esa es la ya. Y yo Claro, eso... ¿se entiende? Y yo eso Todos entendimos lo mismo, ¿no? Sí, pero déjame preguntar. ¿No entendieron eso? Marco Barraza, ¿qué entendió? Yo lo iba a celebrar. Es que Marco piensa distinto. No, me parece que es una declaratoria que tiene que busca reforzar el proceder de Carabineros, pero no me queda claro cuál es la decisión al final del día. A mí me pasó lo mismo, por eso yo quería decir, porque en el fondo una cosa es que el gobierno dice, nosotros no vamos a tomar ninguna decisión, pero aquí no basta con la omisión. No basta, sino que tiene que ser algo activo. Y eso activo, en mi opinión... ¿Qué podría ser? Es que... Si la justicia, digamos, del Ministerio que Público... se derogue la doctrina Toá. Instantáneamente. Se acabó, punto. En este caso en particular... Es que está, pero está claro que solicitarle que no renuncie. Yo no la veo tan clara. Yo creo que Perdona, porque si no va a ser fácil decirnos que fue una decisión autónoma de parte del general director de Carabineros. No. Yo creo que hoy día se necesita un respaldo institucional y ese respaldo institucional significa mantener al general Yáñez hasta el final de su periodo, que es de noviembre. Yo no lo veo tan así. Yo creo que el general Yáñez ha hecho uso de sus derechos en tanto ciudadano, ha ido al Tribunal Constitucional, fue rechazada su apelación, fue a la Corte de Apelaciones, fue rechazada. Las circunstancias que se viven... La suspensión fue rechazada. Sí, pero digamos su apelación, su derecho a no comparecer fue rechazado. Creo que las circunstancias probablemente puedan ameritar una prórroga de la formalización. Yo buscaría un camino intermedio, pero creo que es incompatible ser director general de Carabineros con una formalización. Ya, yo aquí tengo... Constanza, ¿usted cree que sería partidaria de hacer, o cómo se puede pedir? Porque la Fiscalía es autónoma. Una prórroga, el presidente no lo puede pedir, oiga, prorrogue la formalización. ¿Cómo se podría hacer? Yo no me voy a meter en eso. Lo que yo entiendo de lo que plantea el subsecretario, que entiendo también lo dijo la ministra Toá, es que al día de hoy no se va a tomar ninguna decisión respecto de eso. Lo que me parece que es completamente sensato, porque hoy día lo que están abocadas las autoridades de gobierno, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía, las policías, es a perseguir y encontrar a los delincuentes que hicieron este terrible
delito, ¿no? Pero y el 7 de mayo, porque la audiencia del 7 de mayo. Sí, y para el 7 de mayo falta. Aunque tanto, pues. no falta tanto, pero falta. En 8 días no hay que tomar pero decisión. me preguntaron a mí. Sí. Y ahí lo que yo creo que es el principio central con el que se debe tomar una decisión de estas características es cuál es la mejor forma de mantener la legitimidad y la fortaleza de la institución. Y yo creo que para eso, yo pensaría que eso requiere de una cabeza y un general director que esté 100% abocado a la tarea de la institución. Pues no olvidemos que la institución de Carabineros también está dedicada a la investigación. ¿Es con lo que no aprendemos de degradar la institución? Pero déjame terminar. Sí, claro. Ahora, evidentemente este contexto entrega otros elementos, ¿no? Y como hemos dicho, marca también un antes y un después respecto a un modus operandi que no conocíamos antes. Por tanto, supongo que el gobierno durante estos días que quedan de aquí a la formalización y en atención a este principio central que es proteger a las instituciones por sobre las personas, va a poder encontrar el equilibrio entre todos esos factores para poder cumplir con ese criterio. Y creo que eso es lo fundamental. Bueno, no, a mí me pasa que estábamos justamente hablando de el mucho daño que se le ha hecho a la institución, de cómo se le ha degradado, de cómo... Entonces, finalmente, hoy día estamos hablando de una formalización, que la formalización es simplemente la comunicación a una persona que se le está investigando, no es una acusación, no es un juicio, ¿ya? Y además por actos de omisión. Entonces, a mí lo que me parece es que si hoy día sale el director general, el general director de Carabineros, después de lo que ha ocurrido en la institución, seguimos en la política de degradar la institución. Sí, estamos un poco perdidos. Yo les puedo preguntar algo para aunar las respuestas. ¿Cuál creen, y brevemente, que debe ser la estrategia que se debe seguir en este momento frente a un momento tan complejo de un director que no sabemos cuánto va a durar, porque queda una semana? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la estrategia? Es que yo creo que la estrategia es respecto a la institución de Carabineros. Pero respecto al general. Respecto al general. Espera, porque quiero hacer una reflexión respecto a lo anterior. Porque en esto yo creo que ya todos planteamos cuál es la posición que tenemos. No está muy clara. ¿Qué debe hacer con el general director? Está clara, pero tenemos diferencias de opinión. Pero hay algo en lo que yo sí quiero detenerme. Porque la derecha, y en particular quienes fueron parte del gobierno de Sebastián Piñera, han lucrado harto imputándole al oficialismo la debilitación de la institución de Carabineros. Y yo nunca he escuchado en todos estos años la autocrítica y el reconocimiento de la responsabilidad que también tuvo un gobierno que el 2019 habló de una guerra contra un enemigo poderoso, que no se tomaron medidas cuando ya se sabía los impactos que estaban tomando el uso de perdigones y que eso fueron consecuencias también. Eso no es verdad. Y que eso fueron consecuencias que finalmente expusieron a la institución de Carabineros. Y eso se expresa también en la evaluación. Bueno, es que, por eso, pero es que quiero dejar aclarado de eso, porque aquí entonces, si es que todos tienen responsabilidades, y lo podemos poner así, lo que yo llamaría es un llamado a un diálogo con sentido de futuro. Que veamos qué es lo que ha funcionado y que veamos qué es lo que falta por hacer. Marcos Barraza, Jaime Belolio. Pero es que quedan 5 minutos. Yo creo que sí, seamos breves, por favor. La institución está denostada, es una falacia, es un error, es contrario a la realidad. Y la realidad es que durante el gobierno del presidente Piñera y una parte importante de la derecha a continuación, en este gobierno ha tratado de instrumentalizar a Carabineros. Insistir en un debate que es falaz desde el punto de vista del fortalecimiento de la institución es instrumentalizar a Carabineros. No se está poniendo al centro la protección de la ciudadanía. Lo que se está tratando de hacer es politiquería. No, es que lo que pasa es que esto resulta insólito, porque resulta que ambos estuvieron por declarar que habían presos políticos mapuches desde el año 2001. Y por tanto que querían que no existiera esta excepción, que Carabineros fuera refundado, que Carabineros fuera civil. Celebraron una y otra vez al perro Matapaco, a CAV, se ponían poleras. Entonces, es falso, es una falsedad eso. No hay ninguna falsedad. Tengo aquí exactamente lo que ustedes firmaron cuando dijeron que había presos políticos mapuches desde el año 2001 y por tanto que yo nunca he relevado la palabra Matapacos. Aquí está. Pero a lo que se refiere es que no relevaron el concepto ni el uso del Matapaco. Y la he usado. Ya, por eso. Estoy hablando de una cosa que firmaron ustedes y otra cosa más del sector que ellos representan, que hizo un auge del perro Matapaco, pero en particular no. Yo no lo he visto. Yo no lo he visto. El sector que represento fue parte del Acuerdo por la Paz para poder llegar a una solución política. La guerra fue el gobierno del presidente. Pero yo entiendo que a ellos les gusta mentir mucho en esto.
No, Entonces, porque celebraron la violencia, celebraron la violencia, la justificaron. Tu partido, Marco, estuvo en desacuerdo con la solución institucional democrática. Estuvieron en desacuerdo con mantener la democracia, Marco. Lo están en general, pero en este caso en particular lo estuvieron en... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Indiscutida. Marco, deje que termine, Jaime, por eso defienden al asesino Jaime Guzmán, por eso fueron a Cuba a rendirle honor. Entonces, mira, el problema es que lo que vamos a ver ahora es el auge del octubrismo. Y aquí acabamos de ver esa misma lógica. Porque ese es el problema que tiene el gobierno. Tiene una tensión interna. Pidieron que se fuera el general Yáñez cuando se fue el director general de la PDI, tratando de mezclar las dos cosas, y son completamente distintas. Entonces se requiere un respaldo del accionar de Carabineros. Las leyes están muy bien, pero ahora tiene que ser un respaldo de verdad para la legitimidad del uso de la fuerza. Y el problema es interno del gobierno. ¿Quiénes votan en contra del estado de excepción? ¿Quiénes votan en contra de la ley Naim Retemal? ¿Quiénes votan en contra de los presupuestos de Carabineros en el pasado? ¿Y quiénes están no ahí? permiten? Jaime Belolio, Catherine Martorell, se nos acabó el tiempo, lo ¿Quiénes no sentimos. permiten hoy día Marco avanzar en la ley de Barraza, inteligencia? Constanza Avanzar en la ley Schoenhaus, de- muchas gracias. No hay muchos acuerdos. Muchas Nos vamos. gracias a nuestros panelistas. Ya Vienen las viene, por noticias. supuesto, 24 tarde las noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Con el auspicio de Abramos la Puerta.